Bueno, pues hola, ¿qué tal? Estamos aquí con nuestro querido Emilio Carrillo. No sabes las ganas que tenía de verdad, Emilio, que teníamos Sí, de entrevistarte, ¿eh? O sea, para nosotras es un verdadero honor, un placer tenerte hoy aquí. Es un sueño ser realidad. Pues yo os lo agradezco mucho y estoy muy feliz también de compartir este encuentro con vosotras. Así que estamos encantados los tres. Muy sí, bien. encantados, desde luego. Bueno, te presento así como muy rápido, porque la gente ya te conoce de sobra y realmente, bueno, eres economista, ahora trabajas como funcionario, ¿no? Bueno, y has estado durante varios años impartiendo conferencias de crecimiento personal, espiritualidad, con una experiencia que tuviste cercana a la muerte. Tienes un montón de libros, que yo, bueno, ya lo citaré en la biografía, pero bueno, Dios sin mente, Consciencia, que le leí hace un tiempo, y el último es Consciencia y Sociedad Distópica, ¿no? Que es el último que acaba de salir ahora, que le habéis incorporado un capítulo que habla del COVID-19. Bueno, ella es María José Álvarez, que está en la Ruta del Inconsciente y está con la divulgación total, y yo soy Sara Venero. Estamos como incorporando los dones y talentos, yo creo que todos, para buscar una nueva humanidad que estamos todos detrás de ella. Pero bueno, no me enrollo más. En fin, Emilio, que a mí lo que me importa de ti no es tu currículum, a mí lo que me importa es lo que me llega de corazón, tu honestidad y tu corazón es lo que me llega, Emilio. Más allá de y tu coherencia, más allá de los títulos que tengas y los libros que hayas escrito. Así que, bueno, vamos para allá. En otras entrevistas que has publicado bastante, hablas del COVID-19. De lo que sí que hay pruebas es que es un virus que está creado, de lo que no hay pruebas es que se haya esparcido deliberadamente, aunque en mi opinión personal yo siento que sí que es así, ¿no? Bueno, se está creando, digamos, una sociedad distópica, apuntas, que la humanidad va hacia esa sociedad distópica. Y yo lo que quiero preguntarte, Emilio, ya directamente desde ahí, ¿cómo salimos de ahí? O sea, yo no quiero estar en una sociedad distópica, entonces lo que me gustaría comenzar es qué alternativas tenemos como sociedad o para salir de esa sociedad distópica que parece que se nos avecina. ¿Qué salidas encuentras, Emilio? Muy bien. Pues sí, efectivamente, cuando observamos con rigurosidad, con detalle, el mundo en el que estamos, en sus distintos aspectos, yo creo que es sencillo llegar a la conclusión de que estamos en un mundo, en una humanidad y en una sociedad de características distópicas, entendiendo por distopía, como el diccionario de la Academia Española de la Lengua indica, todo lo contrario de la utopía. Si la utopía es una humanidad ejemplar, en todos los sentidos, la distopía es una humanidad alienada, sufriente y, por tanto, absolutamente indeseable. A lo largo de la historia, sobre todo en el siglo XX, se han presentado hipótesis de sociedades distópicas, de humanidades distópicas. Se ha hecho fundamentalmente a través del género literario, muy en particular a través de la novela. Yo creo que son sobradamente conocidos novelas como Un mundo feliz, de Aldous Huxley, o 1984, de George Orwell. Y hay otras muchas. Pero, desgraciadamente, entre comillas, desgraciadamente para nosotros, lo que se venía manejando durante mucho tiempo como una ficción, no como algo ni siquiera probable, sino como una hipótesis, hoy, cuando analizamos la realidad en la que vivimos, da igual que miremos a la cultura y a la educación, a la ecología y al medio ambiente, a la economía y a las finanzas, a la política, a la sociedad, a la salud, a las tecnologías. Da igual, por tanto, el campo al que nos acerquemos, podemos percibir que nos encontramos en una humanidad que, por distintas razones, ha ido derivando, ha ido escorándose hacia esa distopía, con mucho dolor, con mucho sufrimiento, y siendo multitud de seres humanos los que sentimos con claridad de que esta sociedad, esta humanidad y este mundo, yo digo esta casa en la que actualmente estamos, no tiene que ver con nosotros. Que lo que late en nuestro corazón y brilla en nuestra alma es otra cosa. Es una humanidad con pautas, con paradigmas, con comportamientos, con conductas totalmente distintos a los que están prevaleciendo en esta sociedad distópica en cada uno de estos ámbitos a los que he hecho referencia.
Y la pregunta que tú planteas es una pregunta enormemente importante. Bien, a partir de ahí, ¿qué hacemos? Lo primero es darnos cuenta que la distopía tiene su propio discurrir, tiene su propio devenir. Un discurrir y un devenir que es ajeno a nuestra voluntad y que tiene que ver con los deseos de una minoría. Una minoría que tiene un poder acumulado, que la hace prácticamente omnímodo y ante el que podemos hacer muy pocas cosas. Perdonad, no tengo el COVID, ¿eh? Ante el que podemos hacer muy pocas cosas. Seguro que en la charla hablaremos de esa élite, hablaremos de esa minoría que domina el mundo, que domina el sistema socioeconómico, y la realidad es que los resortes de poder están en sus manos. Y sería quimérico plantearnos una especie de reforma, una especie de reestructuración, incluso una especie de revolución, como tradicionalmente se ha podido históricamente plantear, para cambiar esto. Entonces, esto dificulta todavía más la respuesta a la pregunta que plantea. Bueno, si esto, todo lo que estamos viviendo tiene unos tintes distópicos, si esta distopía tiene una marcha propia que se nos escapa a nosotros en cuanto a su control, que los resortes están en manos de una minoría a la que no podemos llegar, ¿qué es lo que hacemos? Pues yo creo que es relativamente sencillo, Sara. Por una parte y en primer lugar, el percibir de que la vida es una y que por tanto en la vida todo está en la vida, todo forma parte de la vida. Es decir, que cuando hablamos de utopía, la que en nuestro corazón late, y cuando hablamos de distopía, la que podemos observar a nuestro alrededor, todo tiene su lugar en la vida. Y la vida es sabia, la vida es sabia. La vida yo creo que nos ha mostrado, seguro que vosotros dos participáis de este convencimiento, nos ha mostrado sobradamente cuando la observamos que la vida nos abraza, que la vida no es azarosa en el sentido que no se basa en la casualidad, sino que todo está lleno de causalidades, de sincronías, de señales, de que todo tiene su sentido profundo, de que todo tiene su porqué y su para qué. Y cuando comprendemos que la vida funciona así, la conclusión inmediata es que la distopía, que a nuestro mundo emocional y a nuestro mundo mental no agrada, pero sin embargo, cuando entendemos que todo tiene su sentido en la vida, podemos llegar a la conclusión de que la distopía también tiene su sentido. Es decir, también tiene su porqué y su para qué. Y eso nos lleva al célebre poema de San Juan de la Cruz titulado Las noches oscuras, que a mi juicio es el que más claramente, hay muchos textos, hay muchos poemas, hay muchos libros, hay muchos maestros y maestras que lo han dicho, pero ese poema es especialmente incisivo a la hora de poner de manifiesto que las noches oscuras juegan un papel en la evolución en consciencia del ser humano, de cada persona y también colectivamente. Por eso San Juan de la Cruz dice, oh noche que guiaste, oh noche digna de ser amada más que la propia alborada. Él reflexiona sobre ese hecho que yo creo que tantas personas que están compartiendo aquí con nosotros la visualización de este vídeo han aprendido por su propia experiencia, que cuando llega una noche oscura a la vida, que cuando llega un sapo a la vida, ese sapo, esa noche oscura que nuestra mente rechaza, sin embargo, es un factor de impulso. Es un factor de impulso en nuestra evolución en consciencia. Eso pasa a escala individual, personal, y pasa a escala colectiva y social. Con lo que el hecho de que en la humanidad tengamos una línea, una trayectoria, una presencia claramente distópica, tenemos que entenderlo también como una oportunidad de avance, como un factor de impulso para que muchas personas que si no fueran por esa distopía se quedarían, y hay que reconocerlo, que muchas veces cuando no hay sufrimiento, cuando no hay removimiento, cuando no hay distopía en nuestra vida individual o colectiva, podemos quedarnos como adormecidos, como atontados, ¿no? En el entretenimiento lelo, en la diversión tonta, y ahí nos quedamos, en una distracción que no sirve para que crezcamos, no sirve para que recordemos lo que somos y para que vivamos en coherencia con lo que realmente somos, con nuestra verdadera naturaleza. En cambio, cuando llega una distopía, cuando llega un terremoto, cuando llega un removimiento, nos preguntamos cosas que de otra manera no nos podíamos preguntar. Eso le está pasando a la humanidad y, por tanto, podemos decir en definitiva que cada oleada distópica, porque ahora estamos viviendo una, pero hemos vivido muchas y seguro que viviremos nuevas oleadas en el horizonte venidero, es una oportunidad para que más almas encarnadas en seres humanos, en definitiva, más personas,
vayan tomando conciencia y vayan girando su vida hacia una vida de mayor compromiso y de mayor coherencia con lo que realmente somos. Eso por una parte. Y después por otra, en ese qué hacer, pues claro, también está la línea utópica. Es decir, no todo lo vamos a confiar a que la distopía nos vaya despertando y que la distopía vaya haciendo que cada vez más gente se dé cuenta. También en ese compromiso con nosotros mismos tenemos que hacer, en la medida de lo posible, lo que esté en nuestra mano por configurar la nueva humanidad, siendo conscientes además de que no podemos caer en la trampa del mañana. Es decir, no podemos caer en la trampa del futuro. Eso también forma parte de la distopía. El no vivir el momento presente, el estar siempre jugando ahí extrañamente entre el pasado y el futuro y el pasado. Tenemos que salir de eso que simplemente es una dualidad que nos ciega, ¿no? Que nos impide ver la realidad. Entonces, cuando hablamos de nueva humanidad, cuando hablamos de construir lo nuevo, el compromiso tiene que ser construirlo aquí y ahora, aquí y ahora. No esperar a mañana, ni hacer algo que tenga que ver con algo que surgirá mañana. Mañana surgirá lo que corresponda que surja, pero ahora, vosotras dos y yo, todos los seres humanos, podemos hacer cosas. Y yo diría que no solamente podemos, sino que debemos hacer cosas. Finalmente, ¿qué es lo que podemos y debemos hacer? Pues enormemente sencillo. Vivir tal como somos. Ya está. Es así, de simple. Puede parecer muy complejo, pero se puede resumir de esa manera. Vive en coherencia con lo que eres. Vive en coherencia con lo que eres. No vivas en coherencia con lo que no eres. Creo que ya muchos nos hemos dado cuenta, unos por la utopía, otros por los empujones de la distopía, muchos nos hemos dado cuenta de que en el ser humano, como en la vida en general, hay una apariencia y una esencia. La apariencia es aquella parte de nosotros que es perecedera, que es efímera, que tiene los días contados, que con el fallecimiento físico concluye, o por lo menos se pone en marcha su proceso de disolución. Nuestro pequeño yo, físico, emocional, mental y la personalidad a él asociada. Esa es la apariencia. Pero junto con la apariencia hay una esencia. La esencia que es lo imperecedero, lo que no conoce la muerte, lo que nunca va a morir, con el nombre que le queramos dar. Conciencia, energía, divinidad, espíritu, alma, luz, el nombre me da exactamente igual. Podríamos entrar en detalles, pero creo que para lo que estamos compartiendo es lo de menos. Lo importante es percibir que somos esa esencia, percibir que esa esencia tiene una vibración, tiene unas cualidades y tiene unos atributos, y como es lo imperecedero, es lo que realmente somos. Y a partir de ahí, vivir en coherencia con esa esencia. Ya está. Con lo que tenemos que hacer es, en definitiva, lo que tantos sabios y sabias nos han venido insistiendo desde a lo largo de toda la historia. Ciertamente, ahora mismo, por los tintes distópicos de esta sociedad, se hace más crucial y se hace más importante y se hace más trascendente y se hace más urgente que lo llevemos a cabo. Pero en última instancia es lo que los sabios y sabias de todas las épocas nos han dicho. Conócete a ti mismo, date cuenta de lo que realmente eres y que tu vida esté llena de lo que eres. Tus palabras, tus actos, tus emociones, tus pensamientos, tus conductas, tus comportamientos. Y en ello estamos, Sara, avanzando en ese camino, paso a paso, cada uno a su ritmo, en función también de su estado de conciencia, pero eso es lo que corresponde. Y muchas gracias, Emilio, por esta pregunta la respuesta tan clara y tan extensa. Dicho lo que has dicho, también incluye una sociedad utópica. Y si me meto en ese berenjenal, también no sé si conoces las teorías sobre las líneas de tiempo. Hay ciertas personas que hablan sobre líneas de tiempo, que podríamos estar en una línea de tiempo prestada, y también hablan sobre una ascensión de la humanidad. Entonces, si esa ascensión es así, digamos que podría haber un mundo distópico, pero podríamos ascender hacia otra sociedad que fuera utópica. No sé si me estoy explicando bien. ¿Qué opinas al respecto? ¿Qué opinas sobre las líneas de tiempo? Si es cierto que pueda ser así, que existan líneas de tiempo y que de repente haya un salto, como estoy escuchando por parte de varias personas, que de repente va a haber un salto y nos vamos a encontrar en una humanidad conquistada ya con unos valores ascendida. Efectivamente, ascendida. Gracias, María José. Una tierra ascendida. Sí.
Lo primero es que tenemos que ser conscientes de que no es la primera vez que vamos a vivir un paso a una nueva humanidad, no es la primera vez. Es decir, la humanidad, tal como la conocemos, es una sucesión de humanidades. Esta humanidad no es la primera. Aunque los libros de historia no lo quieran reconocer, ha habido autores como Platón, por ejemplo, que en sus célebres diálogos nos hablaba de la Atlántida, de la existencia de una humanidad previa a esta. Y hay muchos maestros y maestras que hacen referencia a Lemuria como la humanidad previa a la Atlántida. Y hay textos muy antiguos que hacen referencia a la humanidad hiperbórea y antes de la hiperbórea a la humanidad polar. Y en esa sucesión de humanidades nosotros seríamos la quinta humanidad. Con lo que históricamente y en un proceso de millones y millones de años, en el entendimiento que esa primera humanidad polar surgió hace aproximadamente unos 55, 60 millones de años, fíjate la cantidad de veces que una humanidad ha concluido para que arranque otra, una humanidad ha concluido para que arranque otra, ¿no? De la misma forma que nosotros, lo que realmente somos, nuestra dimensión imperecedera, nuestra esencia, encarna y desencarna, para posteriormente volver a encarnar con el bagaje adquirido, con lo logrado y con lo cosechado en las vidas anteriores. Y encarnamos y desencarnamos, y encarnamos y desencarnamos. La humanidad también ha evolucionado así. Una humanidad que nace, se desarrolla y muere, para que nazca otra humanidad que se desarrolle y muere, para que nazca. La diferencia ahora, y tiene que ver con lo que me habéis preguntado, la diferencia ahora es que en las tradiciones espirituales serias que abordan este asunto y en los maestros serios que lo han abordado, se indica que por primera vez, y esto, insisto, tiene mucho que ver con lo que habéis planteado, por primera vez va a haber un corte, por primera vez va a haber un corte. Es decir, que las almas que hemos venido encarnando de humanidad en humanidad, la mayoría no, la totalidad de las almas que estamos encarnadas en esta humanidad, estuvimos encarnados en la Atlántida. Todas las almas que estamos encarnadas actualmente. Y muchas de ellas estuvieron en Lemuria y muchas de ellas estuvieron en las humanidades previas. Y hemos ido pasando de humanidad a humanidad, de una forma natural y espontánea. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es que la nueva humanidad que ahora corresponde, la que ahora toca, es una humanidad que ya no vive desde el pequeño yo, sino que vive desde el yo superior. Las otras humanidades sí han vivido desde lo físico, lo emocional, lo mental de nuestro pequeño yo. Y sin embargo, ha llegado ya un momento en la evolución, simplemente en la evolución en conciencia, que ya corresponde, ya toca, que en esa nueva humanidad vivamos desde nuestra esencia. Y en particular desde nuestra dimensión álmica, que es lo que le corresponde a la sexta humanidad. Claro, eso supone como lo queramos denominar, lo podemos denominar una ascensión, eso supone una humanidad de una práctica de vida muy distinta, porque se acabó el egoísmo, se acabó el egocentrismo, se acabó el egotismo. A esa humanidad no está invitado nada de lo que han sido los pilares de la humanidad actual. Ni el materialismo, ni el economicismo, ni el narcisismo, ni la deshumanización, ni el olvido de la madre tierra y de la naturaleza. Nada de eso está invitado, porque va a ser una humanidad que por fin, ya llevamos mucha, ya corresponde, ya toca, va a plasmar la parte imperecedera, la parte álmica imperecedera de todos nosotros. Pero claro, esto abre una disyuntiva. Todas las almas están con el estado de conciencia adecuado para vivir en esa humanidad. Porque claro, en esa humanidad solo puede haber almas que vivan desde el altruismo, desde la generosidad, desde el amor, desde la compasión. Porque en cuanto que hubiera un alma, aunque solamente fuera una, que viviera desde el egoísmo, el egocentrismo, entraría en barrena la propia nueva humanidad. Todos sabemos que si hay 100 manzanas sanas, basta con que haya una manzana podrida para que todas se pudran. En cuanto que en esa nueva humanidad que vive álmicamente, plasma nuestras características y atributos álmicos, hubiera una pequeña parte, aunque fuera de seres humanos, que no estuvieran en esa dinámica, todo se vendría abajo. Y es por ello por lo que los maestros, las tradiciones serias, nos han hablado de un corte. Con lo que se abre están dos líneas temporales, porque las almas, estoy acordándome, lo utilizo mucho, el pasaje del Evangelio de Mateo, el capítulo 25, donde Jesús habla de 10 mujeres. Todas tienen cada una lámpara de aceite, cada una la suya.
y tienen que irla llenando, la vamos llenando de vida en vida, con lo que sembramos y recogemos como cosecha cuando desencarnamos, vamos llenando la lámpara de aceite. Y lo que se nos dice es que llegará un momento donde se abren las puertas del banquete. Y para entrar en ese banquete no tienes que tener la lámpara llena, no se nos pide tanto. Lo que se nos pide es que tengamos un nivel mínimo, como si fuera del 0 al 10, pues se nos pide que lleguemos al 5, que tengamos un aprobadillo, ¿no? hablando coloquialmente, no se nos pide que tengamos un 10, ¿no? Y las almas que tengan ese nivel de aceite, que tengan ese nivel de conciencia mínimo requerido, pasarán a vivir en esa línea del tiempo a esa nueva humanidad, a esa humanidad ascendida, a esa humanidad que vive ya desde nuestra esencia. Mientras que las almas que no tengan ese nivel mínimo no pueden acceder a esa nueva humanidad, con lo que se quedarían como en stand-by, desarrollando otro tipo de experiencias y a la espera de que una nueva oleada de vida, que es como se describe en estos textos, una nueva oleada de vida le dé una nueva oportunidad para acceder en su momento a una humanidad ascendida. Y eso es lo que hace que en ese Evangelio de Mateo, no en el capítulo 25, sino en el capítulo 24, Jesús de Nazaret, cuando habla de este tránsito, cuando habla de este momento, él dice con claridad que cuando llegue, dos mujeres estarán en el molino, una seguirá estando y otra dejará de estar. Dos hombres estarán en el campo, uno seguirá estando y otro dejará de estar. Efectivamente, por tanto, explicado en términos científicos modernos, podríamos decir que se abren dos líneas temporales. Las líneas temporales que seguirán aquellas almas que tienen el nivel mínimo requerido para vivir coherentemente en la nueva humanidad y las que no tengan ese nivel que quedarán en otra trayectoria temporal, aunque seguro que cuando corresponda tendrán también nuevas oportunidades. Muy bien, Emilio, muchas gracias. Bueno, María José, la voy a dar paso a María José porque ella lleva mucho tiempo junto con Evelyn Ramos, que es otra compañera nuestra. Somos un montón de gente aquí. Somos una bandada sí. de almas que vuelan a la vez. María José tiene unos libros, por cierto, Emilio, que te recomiendo, y recomiendo a todo el mundo, porque es un libro de chakras, El viaje del héroe, y el último es de vidas pasadas. Sí. Un puente al inconsciente que de verdad que son... Bueno, es que me quieren mucho. Sí, no, pero es verdad, son libros que son fantásticos y ponen un punto de amor brutal. Y ahora lleva un tiempo con un canal también que se llama Más allá de la Tierra y del Sistema Solar, investigando todos estos temas. Así que te doy paso que tú eres más experta en las preguntas que te va a hacer a María José, ¿vale? Que tienen más Perfecto. Que ver. Encantado. Muchas gracias, Sara. Gracias, María José. Claro, gracias, Emilio. ¿Qué opinas de los seres que han llegado a la Tierra de otras galaxias? ¿Qué opinión te merecen? ¿Qué papel tienen en estos momentos los extraterrestres en estos momentos de la Tierra? Puede parecer que hablamos de ciencia ficción, sí. Pero no es así, no es así. La humanidad siempre, todas las humanidades a las que acabo de hacer referencia, no solo esta, hemos estado acompañados, siempre. El acompañamiento tiene, por una parte, un acompañamiento espiritual. Es decir, tenemos un acompañamiento de seres espirituales. También se le han llamado las influencias de seres espirituales en la evolución en conciencia de la humanidad. Y los seres espirituales que están ahí y que influyen en nuestra evolución en conciencia, los hay evolutivos y los hay involutivos. Fijaros que no utilizo el término buenos y malos. Creo que esos términos dualistas tenemos que ir dejándolos. Sí es verdad que dentro del mundo espiritual hay seres espirituales que van en el sentido de la vida y en el sentido evolutivo de la vida, y hay seres espirituales que van como a contramano. La vida también lo permite, la vida también lo permite, van como a contramano. Eso de los que van a contramano son los que tienen mucho que ver a nivel cosmogónico, estamos hablando con hechos distópicos, pero también hemos comentado que eso no lo justifica en el dolor y el daño que provocan, pero ya hemos comentado que los hechos distópicos, mira por dónde también contribuyen a lo utópico, lo involutivo también contribuye a lo evolutivo. Y además de estas influencias espirituales, evolutivas e involutivas, hemos tenido también y tenemos acompañamiento y presencia de seres de humanidades, porque hay que decir las cosas por su nombre, de humanoides de otros planetas. Son humanoides en el sentido de que tienen manas. Manas es el término sánscrito que da lugar al término hoy en castellano de humano, o al término man en inglés, o al término man en alemán, y que tiene que ver con pensamiento. Manas es la capacidad mental.
es tener un plano mental desarrollado y complejo. Y hay muchas humanidades, hay muchos humanoides esparcidos por esta galaxia y esparcidos por el universo. Es absurdo pensar que solamente hay seres humanos, es decir, formas de vida inteligente con un plano mental desarrollado en el planeta Tierra. Estamos hablando de un universo de miles y miles de millones de galaxias, cada una de ellas con cientos de miles de millones de estrellas, cada estrella con un grupo importante de planetas, y sería absurdo pensar que mira por donde solamente en un pequeño planeta, en un extremo de una galaxia, pues donde se desarrolla esta forma de vida. Se ha desarrollado en muchas formas de vida, y lo que estamos viviendo aquí en este planeta se ha vivido antes en otros planetas. Nada es nuevo bajo el sol, acudiendo a una expresión un tanto retórica, pero muy válida. Entonces, esos humanoides, esas humanidades alienígenas también nos han acompañado, o por lo menos las que están más vinculadas a nuestro proceso consciencial. En este sentido hay que tener en cuenta que nuestro sistema solar, el sistema solar que los científicos llaman ORS, el sistema solar en el que nosotros nos encontramos, forma familia con otros sistemas solares. De esto se habla poco, pero es muy importante tenerlo en cuenta. Es decir, en el contexto de la galaxia, nuestro sistema solar sigue un viaje elíptico en torno al centro galáctico. Ahora bien, no lo hace solo, lo hace acompañado de otros sistemas solares, que tienen además un punto de referencia que es Sirio. Sirio es como el punto central de los distintos sistemas solares que, como si fueran en un autobús, van haciendo esa trayectoria elíptica de un ciclo de miles y miles de años en torno al centro galáctico. Ahí están sistemas solares como Zeta Reticuli, pongamos por caso, o como Alfa Centauri, tiene que ver con las Pléyades, tiene que ver con Arturo, tiene que ver, por tanto, con otros sistemas, con otros astros con los que formamos familia. Y cuando hablamos, por tanto, de extraterrestres, cuando hablamos, por tanto, de humanoides o humanidades alienígenas, las que más en relación están con nosotros son las que tienen que ver con este clúster de sistemas solares, fundamentalmente. También puede ser que haya otras, yo no digo que no haya otras, pero fundamentalmente son estas. Esto que parece que es ciencia ficción, yo creo que muchas personas se han dado cuenta que en el año 2019, antes de que ocurriera todo lo que ha ocurrido en estos últimos meses, se dio un giro muy importante de tuerca a este asunto, porque entidades e instituciones oficiales que venían negando, tenían un negacionismo absoluto sobre la vida extraterrestre y sobre los ovnis, lo venían negando radicalmente. Esos son inventos, esos son fantasías, etcétera, etcétera. Durante el pasado año 2019 se vivió un giro enormemente importante. Por ejemplo, la NASA empezó ya a hablar con claridad de que es muy probable que exista vida extraterrestre y que además no esté muy lejana a la Tierra. Y han empezado a proliferar muchísima información sobre exoplanetas, es decir, planetas de fuera de nuestro sistema solar que tienen similitudes, características bastante parecidas a la propia Madre Tierra. Y en paralelo, entidades, instituciones como el Pentágono norteamericano, por ejemplo, de negar y renegar absolutamente la presencia de ovnis, pues desclasificó documentos y empieza a hablar claramente de que los pilotos de la Fuerza Aérea Norteamericana pues han sido muchos los encuentros con objetos volantes no identificados. Da la sensación de que en el año 2019 se ha dado un giro y se ha abierto una puerta distinta desde esa élite que venía negando por activa y por pasiva, y ahora, sin embargo, está empezando a decir, pues sí, la vida extraterrestre existe, los objetos volantes no identificados existen, y ya veremos eso a dónde nos van llevando. Entonces, en definitiva, lo que todas estas reflexiones que estoy compartiendo con vosotras me llevan a la conclusión de que, por supuesto, que hay extraterrestres que nos acompañan y que hace tiempo y también en el presente están con nosotros. Y del mismo modo que compartía antes de que hay seres espirituales evolutivos e involutivos, de la misma forma tenemos que ser conscientes que hay razas alienígenas evolucionadas e involucionadas. No en el sentido tecnológico, porque claro, si están aquí es que tienen una tecnología potente para estar aquí, pero sí en el sentido que nos dejó Carl Sagan. Carl Sagan en su momento hizo una clasificación teórica de las distintas humanidades extraterrestres y él habló fundamentalmente de 4 grandes tipos de humanidades
en el conjunto del espacio. Los clasificó diciendo tipo 0, tipo 1, tipo 2 y tipo 3. Podía haber dicho tipo 1, tipo 2, tipo 3 y tipo 4 y sería más fácil explicarlo, pero en fin, vamos a respetar lo que hizo Sagan. Y habló de tipo 0, tipo 1, tipo 2 y tipo 3. Tipo 0, humanidades que no se han desarrollado tecnológicamente ni espiritualmente. Ejemplo, la nuestra. Es el ejemplo que ponía Carl Sagan. Él decía que en esa escala estamos en el 0,72, en el 0,72. Nos estamos acercando al 1, pero todavía no llegamos al 1. Tipología 0, ni evolución tecnológica ni evolución espiritual. Tecnología 1, evolución tecnológica, pero no hay evolución en consciencia, no hay evolución espiritual. Tipología 2, evolución en consciencia espiritual y evolución tecnológica. Y por último, la tipología 3, la última, donde hay ya tal grado de evolución espiritual que el tipo de tecnologías que se usan no la podemos ni imaginar. Es decir, ya es tal grado de evolución espiritual donde ya la palabra tecnología no vale para explicar el cómo se mueven, el cómo viven, el cómo se desplazan, el cómo conviven en el contexto del universo. Entonces, esta escala es importante porque hay un nivel 1 que está formado por humanidades alienígenas que han tenido un desarrollo tecnológico, pero no se han desarrollado consciencial y espiritualmente. Personalmente creo que esto tiene que ver con los casos que nos cuentan acerca de abducciones, acerca de experiencias con seres humanos, experiencias genéticas. Creo que tiene que ver con esto. Pero yo creo que esta clasificación de Sagan es bastante útil para darnos cuenta, primero, que estamos acompañados, segundo, que ese acompañamiento puede ser tanto de humanidades desarrolladas tecnológicamente, pero no espiritualmente, como de humanidades desarrolladas tecnológicamente y espiritualmente, y por último, que las humanidades tipo 1, desarrolladas tecnológicamente, pero no en consciencia, interfieren, mientras que las humanidades que se han desarrollado tecnológicamente, pero sobre todo se han desarrollado espiritualmente, no interfieren. Y lo que hacen estas humanidades, porque podríamos decir, pues vaya hombre, esto no debería ser así, ¿no? Porque si las humanidades no evolucionadas espiritualmente interfieren, las que se han desarrollado espiritualmente deberían interferir. No, las que se desarrollen espiritualmente, por un código ético de esa propia evolución espiritual, no interfieren, pero sí están con nosotros para mantener el equilibrio. Y esto es muy importante que lo tengamos en cuenta. Que dentro de la distopía en la que estamos, porque estamos en una distopía, incluso con el hecho de que en esa distopía pueden estar influyendo razas extraterrestres no evolucionadas espiritualmente, tenemos que estar tranquilos primero por lo que somos. Nuestra esencia divina es capaz de ir mucho más allá, es capaz de superar todo esto y mucho más. Por tanto, no tenemos que tener ningún tipo de miedo por lo que somos cada uno de nosotros y por lo que somos como humanidad. Y en segundo lugar, porque hay humanidades evolucionadas espiritualmente que nos ayudan a mantener el equilibrio. ¿Qué significa mantener el equilibrio? Pues significa que si para que la humanidad se desarrolle esto tiene que estar así y hay una raza alienígena que la inclina para acá, una raza alienígena no evolucionada que la inclina para acá y dificulta nuestro proceso, la raza alienígena evolucionada espiritualmente lo vuelve a poner en su sitio. Es decir, una humanidad alienígena evolucionada espiritualmente nunca va a tocar esto. Solo lo tocará si alguien lo mueve. Si alguien lo mueve, ellos lo vuelven a poner otra vez en su sitio. Eso es lo que yo hablo de que mantienen el equilibrio para que la evolución en conciencia de la humanidad sea posible y para que el libre albedrío en nuestra evolución en conciencia sea factible. Bueno, esto despierta un montón de temas porque tu respuesta ha sido muy rica y nos pone encima de la mesa un montón de cosas que a mí me encantaría poder hablar en otras ocasiones, ¿vale? Lo que pasa es que yo me voy a ir a lo menos bonito, ¿vale? Que son las razas extraterrestres negativas. En otras entrevistas, porque me encantaría poder hablar contigo de los aviones azules y de que ahora mismo hay un montón de teorías que dicen que hay un montón de razas extraterrestres positivas que en este instante están ayudando porque los otros han pasado a otros pueblos. O sea, todo eso lo podemos hablar en otras ocasiones si nos lo permites. Me encanta, nos encantaría a los dos. Pero yo quiero hablar por
hablar de más temas y de poner encima de la mesa lo que ahora mismo me parece más importante. Realmente, bueno, cuando tú hablas de las élites, que hablas de que hay dos tipos de élites que están enfrentadas desde hace muchísimo tiempo, que una es caliente y otra es fría, que una está más en los rollos luciferianos, los ritos, y otra está más en la inteligencia artificial y que quiere el distanciamiento social. Y bueno, todo eso, la entrevista que te hace Enrique de Vicentes es muy amplia y habla de una manera muy rica de todo esto y es excelente. Entonces yo no voy a redundar en esto, pero hay teorías que dicen que estas élites, sean del tipo que sean, llevan negociando con los extraterrestres negativos o distópicos desde hace un montón de tiempo. Es decir, incluso hablan, yo sé, David Wilcock apunta que desde Cartago las élites humanas llevan negociando con los extraterrestres. También dicen que Hitler fue el primero en meterse en el programa espacial secreto y porque intercambian tecnologías a cambio de poder experimentar con los seres humanos y hacer barbaridades con los niños y extraer su adrenocromo y hacer cosas que, bueno, que son espantosas. ¿Qué opinas de todo esto? Volvemos a tratar un asunto que antes decía, parece que estamos hablando de ciencia ficción. Pues bien, si parece que estamos hablando de ciencia ficción cuando hablamos de otras humanidades o cuando hablamos del corte que va a dar lugar a la nueva humanidad, etcétera, imaginaros lo que para la mayoría de la gente que anda por la calle representa el tema que estamos abordando en estos momentos, ¿no? Sí que puede parecer una absoluta locura. Sin embargo, yo creo que ha llegado el momento de hablar, ha llegado el momento de divulgar en consciencia este tipo de asuntos. Hacerlo, por supuesto, no transmitiendo miedo, sino para transmitir consciencia, para que tengamos conocimiento cierto de la sociedad en la que estamos y de lo importante que es que pongamos todo lo que somos, saquemos lo mejor de nosotros mismos en este momento para precisamente dar un giro y hacer realidad una humanidad que viva sobre parámetros radicalmente distintos, coherentes con lo que realmente somos. Pues bien, con ese telón de fondo, hace no menos de 5.000 años, por los temas que he podido ir estudiando, por los documentos a los que he ido accediendo, por lo que me he encontrado por maestros y maestras, por personas de credibilidad, hace no menos de 5.000 años que se plasmó un pacto que, en el que están tres grandes componentes. Por una parte están las influencias espirituales involutivas. La podemos denominar satánicas, pero hay muchas formas de denominarlo en función de la tradición espiritual a la que nos acerquemos. Son seres espirituales que por distintas razones no caminan en el sentido de la vida, sino que van a contramano de la vida por distintas razones. Eso nos llevaría a hablar mucho de por qué eso se produce, los ángeles caídos, los asuras. Fuerzas de oposición también se llama. Entonces, simplemente eso están ahí. Antes nos referíamos a ello. Después están los extraterrestres que no han evolucionado en consciencia, sino que han tenido una evolución tecnológica, pero no han evolucionado en consciencia. El tipo 1, aplicando la escala que antes comentaba de Carl Sagan. Entonces, las influencias espirituales involutivas, los extraterrestres tipo 1 y seres humanos, que estaban dispuestos a ponerse a su servicio, hicieron un pacto. Y ese pacto viene, por tanto, dominando la Tierra, dominando la humanidad, desde hace, insisto, no menos de 5.000 años. Y cuando hoy hablamos de la élite, estamos hablando precisamente de esto. Estamos hablando no solamente de personas, que por supuesto que hay personas que configuran la élite. Yo lo llamo el núcleo duro del 1% del 1%. Es decir, cuando en términos de economía analizamos quién detenta la riqueza, quién acumula el patrimonio, quién acumula los recursos del planeta, pues nos encontramos que hay un núcleo duro del 1% del 1%. Estamos hablando de unas cuantas decenas de personas, no de más, de unas cuantas decenas de personas que directamente y a través de sus intereses accionariales en no más de 150 o 200 grandes multinacionales que dominan la economía mundial, ese grupo de varias decenas de personas controlan el sistema socioeconómico con todo lo que ello conlleva. Pero esa élite, ese núcleo duro del 1%, hace ya tiempo que mantiene contactos
con razas alienígenas con las que hacen, como tú muy bien apuntado, María José, hacen un intercambio, hacen una transferencia. Esas razas extraterrestres no evolucionadas fundamentalmente están dando a la élite conocimiento tecnológico. Y la élite, por su parte, lo que le permite a esas razas no evolucionadas es que puedan moverse por el planeta con libertad, en sus prácticas, en sus experiencias, que fundamentalmente tienen que ver, y este es otro tema para hablar con mucho detenimiento y me limito como a apuntarlo a pie de página, es que cuando una humanidad cualquiera, una humanidad de este planeta o extraterrestre, cuando una humanidad, en lugar de evolucionar, involuciona, se queda parada, se estanca, se desarrolla tecnológicamente, pero no se desarrolla consciencialmente, eso tiene consecuencias en la vida. Y tiene una consecuencia directa, y es que van perdiendo la capacidad reproductiva. El hecho de ir contra la vida, de ir contra el sentido de la vida, tiene implicaciones genéticas y hace que hayan perdido la capacidad reproductiva. Y ellos, una de las cosas que utilizan en este planeta, una de las cosas, no es la única, es precisamente manejar el ADN nuestro, el ADN humano, mezclándolo con el suyo y haciendo experimentos para ver si de esa manera pueden dar lugar nuevamente a procesos reproductivos de esa raza o de esas razas que se han quedado estancadas. Antes hablábamos de las abducciones tienen que ver con todo esto. ¿Qué es lo que le da el núcleo duro del 1%? ¿Qué es lo que le da, por tanto, a estas razas alienígenas involucionadas? Pues le da el campo de acción y, además, la garantía de que cualquiera que lo vea se le va a tildar de loco, se le va a tirar de desatinado. Si alguien dice, he visto un ovni o he sido objeto de una abducción o soy testigo de no sé cuánto, esa élite, aprovechando su poder, lo pone como loco, lo pone como fantasioso y lo desacredita. A nosotros tres, por estar aquí hablando ahora de este tipo de cosas, estamos ya desacreditados, evidentemente. Somos unos paranoicos, estamos absolutamente locos y hemos perdido la cabeza hace ya mucho tiempo, ¿no? Inmediatamente se nos tilda de demente y eso es lo que hace la élite y utiliza todos sus recursos, todas sus influencias, los medios de comunicación, etcétera, para desacreditar a cualquier persona que ponga esto en evidencia. Y por fin están las influencias espirituales involutivas, porque esta élite, este núcleo duro del 1%, no es ateo. No sé por qué, lo he hablado mucho con amigos y con amigas, María José y Sara, que no sé por qué cuando hablamos de la élite, de esas decenas de personas que acumulan y que se han apropiado de la riqueza y el poder, damos por hecho de que no tienen creencias espirituales. Y no es verdad, tienen creencias espirituales. La plataforma Wikileaks, por ejemplo, en la cantidad de documentos que difundió, pues gracias a Wikileaks conocimos emails de personas que pertenecen a ese núcleo duro o a las cercanías del núcleo duro. Y ahí se hablan de cultos, ahí se hablan de ritos, ahí se hablan de que adoran a determinados dioses, entre comillas. Lo que ocurre es que esas referencias espirituales que tienen no son las que tenemos nosotros, no son las influencias espirituales de seres evolutivos y evolucionados, sino que son seres de perfil satánico y demoníaco en el sentido amplio del término. Y ahí se forma, es una mezcolanza, por tanto, de estos tres elementos. Seres humanos que están al servicio, es ese núcleo duro del 1%, que están al servicio de las influencias espirituales involutivas y además en pactos con seres alienígenas que se han quedado estancados en el proceso evolutivo. Este es el mapa que configura en sentido amplio lo que podemos denominar la élite que está detrás de tanta distopía y de tanto sufrimiento. ¿Nos da tiempo? Sí, Un poquito más. Sí. Vale. ¿Qué opinas de los disidentes? Bueno, supongo que conoces el programa espacial secreto, porque claro, esto también es un poco de lo que veníamos hablando un poco a colación de todo esto, que ya hablábamos de que desde los años 30 los humanos llevan saliendo al espacio y ahora dice la NASA que reconoce que hay vida extraterrestre, pero esto es como, desde mi punto de vista, un poco morro, ¿no? Porque, vamos, es una caradura gigante, porque ¿cómo crees de que en el 2019 habla de vida extraterrestre si llevan saliendo al espacio desde los años 30? O sea, bueno, en fin. Pero hay un montón de disidentes de diferentes programas espaciales secretos que se han lanzado a hablar de los programas espaciales secretos y además coinciden en testimonios.
te puedo dar nombres como Pete Peterson, William Dawkins, Emily Smith y sobre todo Corey Wood, que de todos ellos habla un divulgador norteamericano que se llama David Wilcock, que no sé si los conoces. Sí, sí. A muchos de ellos sí los conozco, sí. Vamos, los conozco. He leído y tengo referencias de ellos. No los conozco personalmente, pero sé lo que han aportado, sí. ¿Y qué opinión te merece ese movimiento de los disidentes de los programas espaciales secretos? Fíjate, María José, que esto incluso para las personas más despistadas, si utilizamos el sentido común, pueden darse cuenta de que algo se está ocultando. Me refiero a lo siguiente. Vamos a situarnos, iba a cumplir 11 años, vamos a situarnos en junio del año 1969, momento en el que el ser humano se dice que llega a la Luna, que llega a la Tierra. La misión Apolo que aluniza, que llega a la Luna. Estamos hablando del verano de 1969. Yo no sé si nos acordamos que en el verano de 1969 no había móviles, que en el verano de 1969 no había internet, que en el verano de 1969 no había ordenadores. Yo estudié ciencias económicas entre 1975 y 1980, los 5 años de licenciatura. Había una asignatura en quinto de carrera, en 1980, último curso, que se llamaba informática. Y en informática, para todos los alumnos, había un ordenador. Y ese ordenador era el ordenador de la facultad, que tenías que ir a una planta y en una habitación enorme había un ordenador, un mastodóntico, que funcionaba con tarjetas perforadas. Hoy día, cualquier ordenador de tres pelos, de 3/4, tiene muchísima, infinita más capacidad que ese gigante armatoste con el que yo empecé a aprender informática en esa asignatura en el año 1980. Y estamos hablando de 1980. Tendríamos que remontarnos, siguiendo la línea argumental que estaba antes haciendo, a 1969. ¿Qué quiero decir con esto? Que la revolución científico y tecnológica ha tenido lugar después. Todo el boom científico y tecnológico, informático, tecnológico, internet, ordenadores, etcétera, 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 ha tenido lugar después. Es creíble que, habiendo llegado a la Luna en 1969, no se haya vuelto a ir a la Luna en el año 2020. ¿Es creíble eso? ¿Es creíble que 51 años después, que medio siglo después, con la revolución científica y tecnológica por medio, es creíble que no se haya vuelto a viajar al espacio, a llegar a la Luna y a otros muchos sitios? Aplicando el sentido común, pueden pasar dos cosas: que no se llegó a la Luna y que fue mentira, con lo cual nos están engañando porque en 1969 no se llegó a la Luna, que es una posibilidad, o la posibilidad de que se llegó a la Luna, a lo mejor no en el 69, pero a lo mejor un poquito más tarde, y que se nos está ocultando el programa espacial que se viene desarrollando desde entonces. Y yo no tengo ningún tipo de duda de que en este medio siglo, desde la primera llegada a la Luna, los programas espaciales no solamente no han estado estancados, como nos quieren hacer creer, sino que se han desarrollado muchísimo. No tengo ninguna duda, por ejemplo, que buena parte de los ovnis que vemos son humanos, son terrestres. Seguro que también habrá extraterrestres, pero buena parte de los ovnis que vemos cotidianamente son tecnología terrestre. Quizás conseguido en transmisión, en transferencia tecnológica con extraterrestres, pero son terrestres, ¿no? Entonces, estoy convencido de que hay un programa espacial secreto que se viene desarrollando, mientras que a la gente nos toman por tonta y creen que no reflexionamos, que no recapacitamos, para algo tan simple como para decir, si se llega a la Luna en 1969 y la revolución científica y tecnológica ha tenido lugar después, ¿cómo es que nos dicen que en el 2020 no hemos vuelto a llegar allí? Eso no tiene ni pie ni cabeza, no tiene ningún tipo de credibilidad y, por tanto, a estas personas que tú has citado y a otras muchas que nos están dando referencia, que nos están dando información, hay que darles credibilidad. Yo no digo que nos creamos todo lo que dicen a pies juntillas, pero como hipótesis es muy probable que nos estén diciendo algo que está lleno de sentido común. Sobre todo porque los desprestigian, pero un montón. O sea, Corey Wood le han hecho la vida absolutamente imposible a este hombre. Le han desprestigiado a todos los niveles, incluso le han intentado quitar los hijos.
y cosas así. O sea, que esto es... Vamos, yo repito que claro. el argumento clarísimo de que si llegamos en el 69 es increíble que no estemos por ahí dando vueltas por el espacio con la revolución científica y tecnológica que ha habido después. Es que yo creo que esto hasta el más despistado, con un poquito de sentido común que tenga, puede llegar a sus propias conclusiones, ¿no? Me gustaría hacer una, porque no tiene tiempo, Sí, aunque luego preguntes. Hay una pregunta, Miro, que hace mucho tiempo que te quería hacer, y es he leído, o sea, hay varias teorías que dicen que no todos los humanos tienen alma. No sé si lo conoces también, que hay gente que dice por la malanga que un 20% sí tienen alma y el 80% no, otras teorías que dicen entre el 90 y el 10. Bueno, me gustaría que nos aclararas ese tema, que me tiene un poco... Muy bien. Sé lo de los cuerpos perecederos y perecederos, todo esto es así, pero dentro de los cuerpos imperecederos, entonces hay gente que ese cuerpo no le tiene, no sé cómo sí, ahí tenemos una ventaja, Sara, y es que esto, como tantas otras cosas, está dicho y está descrito hace cientos de años. Es decir, que no es algo que se diga ahora. Ahora posiblemente se está divulgando, aprovechando la ebullición en general que estamos viviendo, pero esto está descrito desde siempre. ¿Qué es lo que está descrito desde siempre? Pues lo siguiente, cuando un ser humano, con su apariencia y con su esencia, cuando un ser humano, desde su apariencia, en el olvido de su esencia, empieza a desarrollar una vida absolutamente alejada de lo que realmente somos y que convierte su paso por este mundo en una psicopatía de maldad, y aquí sí quiero utilizar estos dos términos, psicopatía de maldad, y esa psicopatía de maldad está presente en un buen número de seres humanos. Yo no me atrevo a dar tantos por ciento, pero hay un número significativo de seres humanos que están inmersos en esa psicopatía de maldad. Lo que se nos dice en esas tradiciones espirituales serias es que la esencia, cuando la apariencia se ha metido en esa dinámica absolutamente psicopática, desconecta. Hay que tener en cuenta que cuando hablamos de que nuestra alma encarna, la encarnación del alma, el alma no encarna totalmente. Es decir, vuestra alma, la mía, nuestra alma individualizada, tiene una envergadura, tiene una fuerza, tiene una vibración que no cabe en un cuerpo humano. ¿Qué es lo que hace el alma? Se proyecta como un rayo, se proyecta como un rayo. Deberíamos ver al alma como un proyector de luz que está fuera de este plano y que se proyecta en cada encarnación, se proyecta en este plano. Y ahora mismo en mí, mi alma individualizada está proyectada como un rayo de luz que está en mí encarnado. Pero el alma en su totalidad no está en mí. Pues bien, cuando hablamos de esos comportamientos psicópatas, cuando esos comportamientos psicópatas llegan a un punto que podemos denominar aberrante, de origen de dolor, de origen de daño, de origen sufrimiento para la vida humana, para la vida del planeta, ese alma que estaba encarnada a través de ese rayo, retira el rayo. Es una retirada del rayo. Es como lo podríamos expresar coloquialmente. Hay una retirada de lo que se encarnó, aunque no se haya muerto. Normalmente el alma se retira cuando el cuerpo ha fallecido. Bueno, pues habida cuenta del devenir psicopático de esta forma de vida de esta persona, el alma se retira sin que esta persona todavía haya fallecido. Esto a su vez convierte a esta persona en un objetivo ideal para otro tipo de influencias, para otro tipo de contaminaciones, fundamentalmente de seres espirituales, de formas espirituales involutivas. Entonces, estos seres humanos sin alma han estado presentes en todas las tradiciones espirituales. Mejor dicho, nos han hablado de ellas todas las tradiciones espirituales. Os recuerdo que en los evangelios cristianos hay un pasaje donde un joven se acerca a Jesús y le dice que quiere ir con él, que quiere seguirlo. Y Jesús le dice que se venga, vente conmigo. Y él le dice, espera, maestro, porque mi padre ha fallecido y tengo que ir a enterrarlo. Y Jesús, que es el amor personificado, le responde de una forma bastante extraña, porque le dice, deja que los muertos entierren a sus muertos. Deja que los muertos entierren a sus muertos. Eso está en los evangelios, ¿no? Entonces se nos hace referencia a unas formas de vida humanas, pero es como si ya están vivos pero están muertos. Yo creo que esto siempre, en los últimos años,
lo he ido asociando con esta retirada de la proyección álmica. Esto es lo que siempre ha sucedido y está descrito, lo vuelvo a repetir, desde hace siglos y siglos y siglos. A esto, para ser riguroso en la contestación a tu pregunta, Sara, hay que unirle otra cosa. Esa otra cosa es, por ejemplo, lo que aborda ese gran estudioso, ese gran investigador que es Conrado Malanga. Conrado Malanga no habla de esto. Conrado Malanga habla de entidades biológicas sin alma, que es distinto. Entidades biológicas sin alma. ¿A qué se puede estar haciendo referencia con eso? Bueno, se puede estar haciendo referencia a que haya una tecnología, que la haya ya o que la pueda haber, una tecnología lo suficientemente potente como para generar apariencias de seres humanos, pero realmente no son seres humanos, son, por decirlo coloquialmente y para que nos entendamos, robots. Robots muy perfeccionados, robots que tienen una apariencia humana total y completa. Ya en algunas películas, ¿no?, de ciencia ficción han aparecido robots de estas características. Y estos son entidades biológicas híbridas y efectivamente no tienen alma porque no forman parte en sentido estricto de la humanidad. Eso es una máquina, ¿eh? Por más que tenga una apariencia humana, es una máquina. Con lo que cuando hablamos de seres humanos sin alma, estamos hablando de seres humanos en sentido estricto que por su comportamiento psicopático el alma se ha retirado y también estamos hablando de entidades tipo máquina, tipo robóticas, que tienen apariencia de humanas, pero que no lo son y por tanto ahí no hay ningún alma, evidentemente. Y pueden estar con inteligencia artificial, ¿no? O sea, pueden estar, no están con inteligencia artificial. Antes, cuando María José hablaba de los luciféricos, de los calientes, de los fríos, hay que tener en cuenta de que en los movimientos que hay en la élite a lo largo de estos 5.000 años a los que he hecho referencia, ha habido una predominancia de lo caliente. Lo caliente tiene que ver con cultos, con sacrificios de sangre, con ritos, con mucha parafernalia, y poco a poco, dentro de la élite se ha ido imponiendo una línea que es distinta, que es la línea que Rudolf Steiner, a principios del siglo XX, llamó arimánica, para diferenciarla de la luciférica. La luciférica es la línea caliente, insisto, la de los cultos, la de los ritos, la de los sacrificios de sangre, la que sacrifican seres inocentes, tanto animales como niños, con el objetivo de conseguir, lo digo coloquialmente, pócimas, ¿no? Pócimas para tener más energía, para alargar la vida. Un montón de prácticas que la verdad es que se nos ponen los pelos de punta cuando nos acercamos a ellas. Pero, insisto, poco a poco en la élite ha ido adquiriendo prevalencia una línea que no es caliente, sino que es fría. Esa línea arimánica de la que habla Steiner. Y la línea fría, el dominio lo lleva a cabo a través de lo frío. Es decir, hoy día, esto a lo mejor cuando Steiner lo dijo hace 100 años, era difícil de entender. Hoy día, en el 2020, lo podemos entender. Cuando, por ejemplo, estamos viendo que con la crisis del coronavirus, la élite, una de las cosas que está consiguiendo, que es el distanciamiento social, la ruptura de las relaciones personales, el enfriamiento y la ruptura de las relaciones familiares. Está consiguiendo que la gente se enclaustre en sus casas, está consiguiendo que la gente se meta en el cajón tecnológico, que la gente cada vez esté más en lo virtual, que la gente cada vez esté más desconectada del otro y mirando al otro con mayor desconfianza, como un posible contaminador, como alguien que me puede enfermar, como un enemigo en potencia, y eso unido a la inteligencia artificial. Entonces, eso que, insisto, Steiner planteó hace 100 años, yo creo que actualmente podemos darnos cuenta como en la élite se ha ido produciendo un giro y hoy día el dominio que están estableciendo es el dominio del frío, es el dominio del enfriamiento. Y perdón, ¿nos da tiempo a hacerte una pregunta más, Emilio? Es que no te quiero, porque yo creo que ahí viene a colación una pregunta que tenías preparada tú. Sí, lo de Trump, ¿no? Sí. Bueno, vamos a ver, Trump es una figura polémica donde las haya, ¿no? Pero, bueno, a ver, yo me he formulado aquí la pregunta, pero por mirarla un poco. Bueno, de alguna manera no lo dejas, o sea, no lo hablas de una manera clara en la entrevista que te hizo el otro día Enrique de Vicente, pero dejas caer en la entrevista como si Trump perteneciera a
a esa corriente de la élite fría, ¿no? Pero hay teorías que dicen que bueno, hay diferentes teorías sobre Trump, ¿vale? Hay una teoría que dice que es ario, ¿vale? Y que tiene que ver con los extraterrestres arios, ¿vale? Pero hay una teoría en concreto que la defiende Crión, que no sé si conoces a Crión, que es una entidad canalizada por Lee Carroll. Por supuesto que Crión, en el 2016 dice que, y luego lo he oído de más gente, que Trump viene a ser con Quan como una especie de peón neutro que la fuente envía para hacer un cambio y para liberar a la humanidad. ¿Qué opinas de esto? Pues lo primero, María José, que coincido contigo que hay personajes como Trump que son muy difíciles de clasificar, por decirlo de algún modo. Por decirlo de algún modo. Por supuesto que cuando hablamos del núcleo duro de la élite no estamos hablando de Trump. No. En el núcleo duro de la élite no hay políticos. Los políticos están en otros círculos, dominados por ese núcleo duro. Yo hablo de que la élite tiene un núcleo duro y después, como una piedra que cae en el agua, círculos concéntricos, ¿no? Por lo que va extendiendo su poder. Los responsables políticos, incluso el presidente de los Estados Unidos, la mayor potencia todavía económica del planeta, no pertenece al núcleo duro. Pertenece a uno de esos círculos en los que la élite utiliza para ejercer su poder. Con relación a Trump, se le ha encasillado en lo frío porque tuvo como rival en las elecciones a Hillary Clinton. Y Hillary Clinton hace tiempo que se le encasilló en lo caliente porque precisamente debido a los correos electrónicos que antes compartí, que difundió, que divulgó Wikileaks, a Hillary Clinton se le conoce unos cultos satánicos a entidades que son calientes, que son luciféricas. Entonces, claro, si dices, si Trump y Hillary Clinton se enfrentan electoralmente, y se enfrentaron muy duramente, si Hillary pertenece a la parte de la élite caliente, Trump tiene que pertenecer a la parte de la élite fría. Bueno, sí, en principio, pero también es verdad que la élite es muy sabia y tiene ya mucha experiencia para que todo este tipo de cosas lo líe por completo. Es decir, que puede ser que alguien aparezca como caliente, pero realmente sea frío, o viceversa, porque son grandes maestros de la manipulación y grandes maestros del engaño. Es cierto que después, viendo a Trump en su comportamiento, no encaja en la línea fría. Trump no va por ahí, no va por ahí. Es más, la línea fría es la que está intentando utilizar la crisis del coronavirus para el distanciamiento, para la ruptura de las relaciones sociales. Y Trump es uno de los pocos líderes en el mundo que se está caracterizando por no querer ir por ahí, por intentar que la gente no se confine, con lo que yo pondría muchos interrogantes a la hora de situar a Trump en un sitio o en otro. Y voy ahora a lo último que has planteado porque me parece que es lo más importante. Y ahí, María José y Sara, yo no estoy en posesión de la verdad, ni quiero convencer a nadie de nada, pero mi convicción profunda, mi discernimiento hondo y profundo es que de la élite me da igual que sea fría, caliente o ni fría ni caliente, sino de otra manera, no tenemos que esperar nada. Es decir, cuando nos damos cuenta que esta casa es una ruina, es decir, que esta humanidad ha dado lo que tenía que dar, que está agotada, que está colapsada, que ha servido para que crezcamos en conciencia, para que empecemos a tomar conciencia de multitud de cosas, entre otros lo más importante de lo que realmente somos, esta humanidad ha ido evolucionando, pero el traje se nos ha quedado pequeño. La casa, que nos ha servido durante siglos, durante milenios, esta casa ya no nos vale. Y claro, esta casa la hemos creado sobre unos pilares egoicos y egocéntricos, y esa casa ya no nos vale. Y a mí me gusta decir metafóricamente que la casa se está cayendo, que la casa es una ruina y se está cayendo desde sus cimientos. A partir de ahí, ¿qué es lo que corresponde? Que construyamos la nueva casa. Ya está, es así de sencillo. Es la casa que llevamos dentro. Vamos a plasmarla, vamos a construirla entre todos los que queremos ser sembradores de esa nueva humanidad. Pero dentro de las personas que se dan cuenta que la casa es una ruina y que necesitamos una nueva casa, hay quien piensa que necesitamos un promotor. Permitirme la broma, un promotor inmobiliario. Que venga alguien y nos construya la casa. Una raza extraterrestre de estas evolucionadas, una parte de los que están ahí en el poder pero que no son malos sino que realmente son buenos y que tienen resortes para ser promotores y construirnos la nueva casa. Pues bien,
Yo no estoy en posesión de la verdad, no es mi propósito convencer a nadie de nada, pero no tengo ningún tipo de duda en mi personal discernimiento de que esa casa tenemos que construirla nosotros. Y que tenemos que olvidarnos, porque nos quita energía y nos distrae de lo que corresponde, tenemos que olvidarnos de que otros nos construyan la casa como si fueran promotores inmobiliarios. Vamos a construirla nosotros y, como comentábamos al principio de la entrevista, vamos a construirla viviendo hoy, no mañana, hoy, en cada instante de nuestra vida, en coherencia con lo que somos. Yo creo que es ahí donde tenemos que centrarnos. Por supuesto que todo lo que hemos compartido y otras muchas cosas hay que conocerlas, hay que reflexionar sobre ellas, porque tenemos que conocer el mundo en el que estamos, las influencias que están dando vueltas de un sitio para otro, pero que eso no nos distraiga de lo fundamental. Y lo fundamental es vivir de una manera distinta, ¿no? Morir a una forma de vida basada en lo egoico y en lo egocéntrico y nacer a otra forma de vida que se basa en lo que realmente somos. Como decía al principio, en lo que late en nuestro corazón y brilla en nuestra alma. Pues estamos de acuerdo. Sí, estamos de acuerdo totalmente con lo que dices. Muchísimas gracias, Emilio, de verdad, por concedernos esta entrevista, María José y a mí. Sí, muchísimas gracias. De corazón. Precioso. Sí, me ha encantado. La verdad que el estar en contacto contigo a mí me hace ser mejor persona. Te lo agradezco mucho, Sara. Te lo agradezco muchísimo. Entonces, muy bien, pues para mí también ha sido un placer y ya lo repetiremos. Sí. Una vez que ya pasen estas semanas estivales, que os deseo que disfrutéis muchísimo con el Padre Sol haciendo de las suyas. Sí, pues muchísimas gracias y también gracias a Natalia, que ha sido la que nos ha puesto en contacto. Sí, gracias a Natalia. Y bueno, que tengas un verano que puedas descansar. ¿Vas a descansar? Sí. Tengo mi cuarentena particular. Desde el 25 de julio hasta comienzos de septiembre tengo mi cuarentena de silencio, de introspección y de estudio. Lola y yo nos retiramos con nuestros 2 perritos y durante esos 40 días estamos desconectados. Desconectados del mundo exterior, pero muy en conexión con el mundo interior. Pues vamos hablando para más adelante. Un beso con todo mi corazón. Sí, un beso muy fuerte. Sí, muchas gracias. También gracias. Gracias a ti. Un beso fuerte. Muchas gracias. Chao.